Hola, mi nombre es Josué David Hernández Varela. Soy estudiante del doctorado en Nanociencia y Micro-Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. En esta oportunidad vengo a explicarles un poco acerca del trabajo titulado Estudio cristalográfico de las nanopartículas de celulosa mediante microscopía de transmisión de electrones de alta resolución. El estudio cristalográfico de los materiales y nanomateriales ha sido empleado a lo largo de las décadas debido a su alta precisión en el momento de hacer la elucidación de una estructura molecular o atómica. En este caso particular, el estudio cristalográfico se ha llevado a cabo mediante difracción de rayos X, se ha llevado a cabo mediante espectroscopía de infrarrojo y también Raman. Y para ello se hacen diferentes detecciones con diferentes equipos. En nuestro caso, planteamos la idea de utilizar la microscopía de transmisión de electrones, es decir, una microscopía, para hacer el análisis de la elucidación de una estructura cristalina. En nuestro caso particular, utilizamos la estructura cristalina de la celulosa tipo 1, que se encuentra contenida en el tejido vegetal. Como podemos observar en la figura 1, la celulosa se encuentra rodeada de lignina y hemicelulosas y otros compuestos no deseables que deben ser removidos de la muestra antes de hacer el análisis. La celulosa tipo 1 tiene una peculiaridad y es que posee dos estructuras cristalinas distintas dependiendo del desplazamiento de las cadenas de celulosa en la muestra. En el caso de la celulosa tipo 1 alfa, esta estructura conocida como triclínica tiene un desplazamiento en el eje Z, mientras que la estructura monoclínica, que es la 1 beta, es más estable y no posee dicho desplazamiento. Si bien la estructura cristalina de los materiales se ha elucidado ya para diversos materiales utilizando la microscopía de transmisión de electrones, TEM, nosotros hemos planteado el uso de un material biológico para hacer esta determinación. Por lo tanto, la novedad de esta investigación se basa en poder elucidar estructuras cristalinas que se encuentran contenidas en materiales biológicos solamente utilizando una microscopía. En el análisis de las microscopías se tratan de calcular las distancias interplanares que existen entre una cadena y otra de átomos y también los ángulos que estos átomos forman en el espacio tridimensional. Para poder llevar a cabo este trabajo se planteó un diseño experimental que podemos observar en la figura 3. Empezamos con un pretratamiento de la muestra, en este caso utilizamos hojas de agave y cáscara de ajo, la cual fue pretratada hasta obtener las fibras crudas. Estas fibras crudas luego se aislaron, se hizo mediante agua caliente, un tratamiento alcalino y un tratamiento de blanqueo con hipoclorito de sodio, hasta obtener las microfibrillas de celulosa que son cristalinas. Estas microfibrillas todavía tienen tamaños muy grandes, por lo tanto se realizó un estudio de la optimización del ball milling, por su nombre en inglés, con el cual logramos descubrir que a las 2 horas de molienda las nanopartículas de celulosa ya están presentes y además no existe contaminación cruzada dentro del material. Para llevar a cabo el análisis de imagen en esta investigación se utilizaron tres programas o software específicos. El primero es el GATAN, que se utiliza para el tratamiento de las imágenes extraídas de la microscopía TEN. El ImageJ, que se utiliza para el análisis de imagen. Y por último el Crystallograph, que es un programa libre que se puede descargar fácilmente a través del internet, con el cual podemos simular las estructuras cristalinas que vayamos a determinar. Los principales resultados y discusión de esta investigación fueron bastante claros, pues en las primeras figuras podemos observar en la figura A y F para las nanopartículas de ajo y de agave respectivamente, que las nanopartículas tienen tamaños nanométricos, es decir, están por debajo de 100 nanómetros. Además de eso, tienden a aglomerarse por su gran hidrofobicidad. En las figuras B, I, E y G podemos observar que las nanopartículas tienen características peculiares dependiendo del material de donde se extraen. En el caso de las nanopartículas de ajo, podemos observar que tienen una rugosidad aparente que se ve a simple vista en la microscopía. Estas nanopartículas están aisladas de los aglomerados y tiene tamaños, en el caso del ajo, para 69 nanómetros. En el caso de las nanopartículas de agave, estas son un poco más grandes y además tienen una superficie un poco más lisa. Esto se puede ver a que la celulosa del ajo es mucho más fácil de moler que la celulosa del agave debido a la propia microestructura del material. Una vez obtenidas entonces las imágenes de las nanopartículas, se hizo una escala mucho más pequeña a 5 nanómetros para poder observar los planos cristalinos que estas nanopartículas poseen. Como podemos observar en la figura E y H para la nanopartícula de ajo y de agave, es muy fácil conseguir los planos cristalinos, que son arreglos lineales que se pueden observar en las imágenes.
Estos fueron seleccionados por ser la parte más cristalina que tiene el material y de allí se hizo el primer análisis, que fue una transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier lo que nos permite es obtener el patrón de difracción de este material cristalino, que se encuentran en los insertos que están en dichas figuras, en cuadros negros. Una vez obtenidas las transformadas rápidas de Fourier, a estas se les aplicó un tratamiento de análisis de imagen en el cual se seleccionaron los puntos del patrón cristalino y se creó una máscara. Estas máscaras nos permitieron hacer la transformada de Fourier inversa, que son las imágenes que podemos observar en las figuras D, I, E y J para ajo y para agave. Es muy fácil observar que al hacer la transformada inversa lo que hacemos es pulir nuestra imagen del patrón cristalino y por lo tanto entonces ya se pueden hacer las mediciones correspondientes de las distancias interplanares y de los ángulos que poseen estas estructuras. En el caso de las figuras D, E, I, tenemos la base de la molécula. Esto lo sabemos porque de ella se pueden obtener dos distancias, la distancia de 1 y la distancia de 2 y además el ángulo alfa. En el caso de las figuras E y J, aquí podemos ver que este es el lateral de la figura porque podemos observar que hay un ángulo mucho más grande que es el ángulo gamma, también se obtiene el ángulo beta y la distancia 3 finalmente. Estas tres distancias más los tres ángulos forman la estructura cristalina de la celulosa tipo 1. En el caso de los ángulos, son los valores vitales los que necesitamos para hacer la simulación y poder elucidar si esta estructura es triclínica o es monoclínica. En las figuras inferiores podemos observar que la simulación arrojó que en el caso de las nanopartículas de ajo, la estructura triclínica era la más estable, mientras que en el caso de las de agave, la estructura monoclínica era la más estable. Si observamos los valores, las distancias son muy parecidas de 1, de 2 y de 3 para ambas estructuras, pero lo que cambia significativamente son los ángulos. En este trabajo entonces llegamos a la conclusión que el estudio cristalográfico de una muestra biológica, en este caso nanopartículas de celulosa extraídas de ajo y de agave, puede ser realizado a través de microscopía de transmisión de electrones de alta resolución con una metodología muy fácil, muy rápida y muy simple para poder obtener resultados precisos y exactos similares a los obtenidos por otras técnicas espectrofotométricas. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y si tienen alguna duda o alguna sugerencia no olviden que en la parte superior izquierda se encuentra mi correo electrónico para cualquier aclaración. Muchísimas gracias y buen día.